Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha. Bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno, ahí vieron que convoqué para 1:15 para también como fuera las clases presenciales, ¿no? Darles un ratito para el almuerzo, si vienen de otra actividad. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Me ven, no? ¿También? Ok. Bueno, antes de comenzar con la clase en sí de hoy, les quería comentar o compartir algunas novedades que seguí generando para el curso, que bueno, se las comuniqué por Web Syllabus, pero bueno, es también un buen momento para comentarlo por acá. Eh, Además de subir, bueno, archivos en general, que de lo que venimos viendo, que ya lo comentamos ayer, le subí el link de la clase de ayer justamente que grabé. También se los mandé por mensaje. Pueden copiar y pegar el link a YouTube, que es un canal que abrí para estas cosas. Y también en la sección links que tienen en Web Syllabus, van a encontrar que ahí también tienen acceso directo para abrir el link y que los lleve al video de la clase de ayer. Voy a seguir subiendo eh, también otras clases y otros materiales que puedan servir de videos a ese canal. Así que como les decía ahí también en el mensaje, les sugiero que se suscriban para bueno, que con las alertas de novedades y ya saben cuando también subo algo a la plataforma de YouTube, ¿no? Sobre el final creo que aparece lo de al final de cada video, ¿no? El tema de suscribirse al canal. Eh, pero bueno, ahí estoy haciendo mis primeras experiencias. Me voy a transformar en un youtuber después de toda esta cuarentena. Eh, y bueno, y el me gusta también se valora, ¿no? Si realmente, obviamente, si les gustó y les pareció buena la clase. Así que bueno, también hay comentarios, también ahí está la facilidad también para entre ustedes, si en algún minuto de alguna clase tienen alguna duda o algún comentario sobre una parte, también pueden utilizar eso en el YouTube. Así que bueno, ese es el comentario de novedades de hoy. Eh, Les voy a subir también, que creo que igual está en el mismo canal, van a encontrar ya otro video que le hice para otro curso de hoy en la costa, que es para contadores, que tiene costos para contadores, pero también es un poco, les anticipo lo que vamos a ver hoy, inclusive una clase un poco más larga, así que también, más allá que seguramente después suba esta también, ahí van a tener también material relacionado, ¿no? De todos estos temas que estamos viendo introductorios. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario de esto del YouTube? ¿Que quieran habilitar algún el micrófono? Bueno. Eh, bueno, habíamos quedado ayer de tareas que iban a intentar hacer el ejercicio del taxista, en la tarea uno por lo menos, y el ejercicio de el heladero, ¿no? Con esto de los métodos de obtención del beneficio, del resultado económico. La, mm, la resolución del taxista la vamos a comentar, eh, rápidamente, la tarea uno por lo menos, la del resto se las voy a dejar para que lo vayan viendo, interactuando inclusive ustedes en el foro, como ya vi que alguno hizo muy bien, que se vayan también retroalimentando entre ustedes. Eh, y después vamos a ver un par de presentaciones de PowerPoint de clasificaciones de costos y si queda tiempo repasar el ejercicio completo y completo, que también ya tienen la solución subida, pero que está bueno también charlarlo un poco, ¿no?
Eh, Así que bueno, si les parece, empezamos con la resolución del ejercicio del taxista. Eh, Les voy a comentar rápidamente. Este lo vamos a hacer más, más charlado, ¿no? Pero tenemos como conceptos de teoría general del costo las vinculaciones entre factores y resultados, análisis de componente físico y monetario, unidad de costeo, la diferenciación de ente, ¿no? Persona física, persona jurídica, o digamos, o negocio en el que queremos calcular y determinar cuáles son los costos necesarios. Todo eso es lo que está en este primer ejercicio en juego, ¿no? En vinculación con lo teórico que venimos hablando. El- la tarea uno, que es la que quiero que charlemos entre todos, y ahí sí les voy a pedir participación, porque es lo más interesante de esto, es el listado que da el dueño del taxi, que él considera que son los costos necesarios para ese servicio de taxi, y sobre eso vamos a ir analizando uno por uno, ¿no? O sea, el listado dice, primero combustible, nafta común, el auto gasolero es más caro, segundo lubricantes, tercero patente, cuarto licencia de taxi, cinco almuerzo diario, bife de chorizo en carrito de la costanera. Esto debido a la antigüedad del ejercicio, eh, cuando los carritos de la costanera eran los sinónimos de que era el lugar más caro de los restaurantes, ¿no? No existía ni Puerto Madero, ejercicio del principio de la década de los 80. Eh, Sexto, seguro, responsabilidad civil terceros. Séptimo, desgaste de cubiertas, radiales porque me gustan más. Octavo, reparaciones. Noveno, merienda, café doble con crema y medias lunas. Décimo, lavado. No está bien que un arquitecto lave su auto, pues bueno, el enunciado decía que era un arquitecto, el dueño del taxi, el que va a manejarlo. Y el último ítem, cine. Nunca me pierdo los estrenos de los jueves. Eh, bueno, y la primera tarea entonces es de ese listado de 11 primero repasando si les parece que son costos o no, y repasar también los comentarios, si son pertinentes o no del enunciado, y después vamos a agregarle si faltan factores que también deberían ser costos necesarios de un servicio de taxi. ¿Mm? Bueno, el primero, combustible, creo que todos están de acuerdo que es un costo necesario para un servicio de taxi, ¿no? Creo que ahí no va a haber mucha posibilidad de debate. Eh, Igual estoy atento, ¿eh? Nunca hay que descartar alguno que o tenga alguna duda. Bueno, nafta común, el auto gasolero es caro. Ahí sí el comentario pareciera por lo menos que falta información, ¿no? O sea, veremos si el auto gasolero es caro, es más caro comprarlo, pero no quizás el rendimiento es mejor, el costo inclusive del combustible, ¿no? Entonces, el comentario, digamos, podríamos tacharlo, ¿no? O sea, dejar el ítem y tachar el comentario porque no es pertinente para este análisis, ¿no? Después el segundo ítem, lubricantes, también, ¿no? Sería correcto dejarlo como costo necesario. En cada uno hay algo interesante que me gustaría remarcarles. Son pocos ítems, pero todos disparan algún análisis, que es lo más rico de este ejercicio introductorio, ¿no? Fíjense que lubricantes, a diferencia de combustibles, es un costo, pero no es un costo que se da todo el tiempo como el combustible. Es decir, combustible todos los días se va a dar cuenta que tiene que cargar con combustible y va a sentir ese costo, ¿no? El lubricante a lo mejor cada meses, ¿no? Cada tantos kilómetros, que puede ser muy periódico y espaciado, pero sin embargo también es costo. O sea, la periodicidad no implica olvidarse que es un costo. Y es un error que a veces sucede, ¿no? Como nos olvidamos de costos que no son tan periódicos y no por eso dejan de ser costos y hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizarlos, cuantificarlos, tomar decisiones, ¿no? Después veremos cómo lo proporcionamos, ¿no? Que es un poco la tarea 2 y 3 que les va a quedar a ustedes a, por ejemplo, un costo de 1 kilómetro cuando es algo más espaciado, pero todo se puede, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que me gustaría dejarles de ese ítem lubricantes, ¿no? Después tenemos el tercero que es patente, y acá también es interesante
que sí, obviamente es un costo y ya lo justo lo mencionamos ayer, ¿no? Que hasta tiene componente, como van a tener que hacer después, componente físico, sería un derecho por circularizar un bimestre, por ejemplo, ¿no? Si fuera bimestral la patente, pero es un derecho, sería el componente físico, obviamente intangible, ¿no? Eh, pero bueno, también los costos intangibles son costos, ¿no? Sería un poco la referencia conceptual de este ítem. Cuarto, licencia de taxi, también otro intangible, ¿no? Después veremos si es anual, semestral, no sé realmente cómo se esté otorgando ahora, pero evidentemente es un costo necesario para circularizar como taxi circular en la ciudad, ¿no? Donde se desempeñe el taxi. Después tenemos el quinto, acá creo que aparece el ítem que más da para tela para cortar para abrir un pequeño debate, ¿no? Almuerzo diario. Después vamos al comentario, ¿no? Porque por ahí podemos debatir si eso en un costo necesario para el servicio de taxi, el almuerzo diario, pero no creo que nadie, aun los que digan que sí, piensen que en un bife de chorizo en un carrito de la costanera, ¿no? Pero bueno, eh, vamos después al comentario. Almuerzo diario, eh, ¿qué les parece? Pongan eh, sí, costo o no costo en el comentario, a ver qué les parece, como para no abarrotar el audio. Los que piensen que sí, es un costo del servicio de taxi, pongan sí costo, y los que piensen que no, pongan no costo. Bueno, viene ganando el no costo, hay un depende, sí costo, bueno, ya tengo para agarrar un poquito, vieron que por lo menos iba a haber debate acá. No influye en el servicio, bueno, interesante. Eh, y aquí empieza esto que les decía que dependen estos ejercicios introductorios, a propósito, están hechos más que para qué poner como respuesta oficial tallada en piedra, es justamente ver más allá de la respuesta qué piensa uno detrás de esa respuesta, ¿no? Y en este sentido, en principio, para ya ir al resultado, yo diría que en principio no es un costo, como dijo la mayoría, del servicio de taxi, sino de la persona, esto es la diferenciación, ¿no? Persona física, sí del dueño del taxi. Ahora bien, el que dijo que sí, o los que dijeron que sí, fueron menos, pero varios dijeron que sí o depende, eh, quizás están pensando, bueno, pero tiene que comer, ¿no? Esa persona que además es como su combustible, ¿no? Para poder manejar bien y demás, tiene que también almorzar y comer, más con ese horario que está planteado que es de 10 a 20 horas que va a manejar, o sea que en el medio le cae el almuerzo. Eh, Inclusive extrapolándolo, más que este ejemplo, a lo que más me interesa, que es a conceptos generales, muchas veces, por ejemplo, en plantas industriales hay comedor en planta y los obreros, los operarios almuerzan ahí y les puedo asegurar que esos almuerzos, el costo de esos almuerzos se toma como un costo, y hasta un costo de producción, de fabricación en ese tipo de estructuras de negocios. Eh, Ahora, dicho esto, cuando sucede esto, en realidad, si vamos un poco más a fondo, lo que estamos considerando no es el costo del almuerzo, sino que cuando lo consideramos como costo, en realidad es una remuneración indirecta, como lo estamos considerando parte de un costo. Es decir, si le damos de comer en la planta, o en este caso, si lo consideramos en el almuerzo del chofer, en realidad es una manera de retribuirle. Es como decir, bueno, si imagínense que publicás para que acepten no el trabajo, le dirías, bueno, te pago tanto y además tenés el almuerzo cubierto, ¿no? Pero de alguna manera como concepto no es el almuerzo lo que estamos considerando de costo, sino es una remuneración indirecta a la persona física que está haciendo ese trabajo mediante el pago de, en este caso, un almuerzo. ¿Lo ven? El concepto, no sé si eh, les queda dudas o para sobre todo para los que dijeron
que no, ¿no? Perdón, para los que dijeron que no y que sí, porque de alguna manera estoy abarcando las dos respuestas, ¿no? Sí, bueno, ahí pregunta Carolina, en este caso las remuneraciones no son un costo, sí, pero el concepto es que estamos considerando como costo, en el caso de considerarlo, no es el almuerzo en sí, que está como un ítem, sino es una remuneración vía pagar el almuerzo a esa persona que está haciendo el trabajo. ¿Sabes la diferencia? Es como decir, te pago, eh, en total te voy a pagar 20.000 pesos, por decir algo. 18.000 en plata y 2.000 en almuerzos. Eso sería indirectamente lo que está en juego para considerar lo que sí. O sea, va a terminar en estructura de costos, pero como una manera de remunerar a la persona, no como costo en sí. El almuerzo no es un costo necesario de un servicio de taxi. Lo mismo exactamente, lo mismo podría ocurrir, como dice Agustín, en caso de la empresa ofrecer un transporte para los empleados. ¿Mm? Ese debería ser el enfoque correcto para hacerlo genérico, no solo este ejemplo del taxista, ¿no es cierto? Exacto, Carolina, se considera costo, pero por otro lado, o sea, no en sí, lo que estamos tachando es considerar el almuerzo como costo, que es como está planteado ahí. Podrían poner acá lo que más vale es no solo que dejen, digamos, tachar que es la solución oficial que podríamos decir que estamos proponiendo, sino también tacharlo, pero quizás poner un asterisco y decir, si lo tomara o lo toman las empresas, sería como una manera de pago de remuneración a la persona física y no como un costo de lo que estoy analizando, en este caso del servicio de taxi. ¿Tá? Lo que sí no creo que no admite dudas, en cualquier caso, es bife de chorizo, por ejemplo, en la Costanera o en Puerto Madero o en cualquier lado caro. Ahora, también es un disparador interesante para analizar mejor y no dejarse llevar por la primera impresión, que es otro error en los análisis de costos y en la gestión. Uno diría, no, ¿por qué? Porque, bife de chorizo es caro y en un restaurante que es caro, ¿no? Que es lo que está de alguna manera reflejando ese comentario. Sin embargo, lo peor de ese comentario no es eso, que también obviamente no sería admitible, porque decir, bueno, vos podría ser admisible, no sé, algo rápido, no sé, en la estación de servicio, en una MPM de IPF, por decir algo, mientras carga combustible, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá del costo del almuerzo en sí, que también evidentemente sería muy oneroso, pero además el tiempo es lo peor, porque en ese lugar solamente se va a sentar y hasta que se vuelva a poder manejar el taxi, va a estar parado en la puerta del restaurante, va a estar a lo mejor 2 horas parado sin funcionar el servicio. Eso es todavía peor y no se ve tan rápido como el otro, ¿no? Más que más evidente. Entonces, a lo mejor debería ser, bueno, algo rápido y que esté lo menos parado posible. Es más, lo ideal por esto de costo necesario, uno diría, bueno, sí es necesario si sí o sí tuviera que manejar para hacer el costo necesario más eficiente, ¿no? Si sí o sí tuviera que manejar en ese horario de 8 a 20, y bueno, va a tener que parar y que sea la parada más rápida. Ahora, ¿no puedes organizar mejor el servicio de taxi y, por ejemplo, que esté funcionando 24 horas, que sea inclusive más rentable con 3 choferes, que cada uno lo maneje 8 horas y que el almuerzo o la comida de cada uno la haga fuera de su horario de manejo o de turno? Y por ahí nada más, bueno, para un tema de despejarse un poco, tengo un corte mucho más pequeño por ahí cuando carga combustible, que yo, para un pequeño refrigerio. Se dan cuenta cómo enfocarlo de la manera más eficiente, esto también del costo necesario, ¿no? Que está muy en juego en todos estos análisis, ¿no es cierto? Introductorios. Bueno, vamos al siguiente. Es uno que da mucha tela para cortar. Seguro, dice, irresponsabilidad civil que es terceros, ¿no? Que sería lo obligatorio, ¿no? Para circular. O sea que de alguna manera es necesario, sí, es tan obligatorio. En aquella época que se hizo el ejercicio creo que no era obligatorio. Por eso estaba, creo, pero ahora es tan obligatorio como la patente o la licencia, ¿no? O sea que es necesario y obligatorio inclusive. Eh, sí me gustaría, en el disparador me parece que es que el comentario
el tema del costo necesario no siempre hay que relacionarlo con el costo más bajo. Y este es un lindo ejemplo para analizar esto. ¿No les parece que sería mejor, aunque fuera más cara la póliza, contratar un todo riesgo? Que por ejemplo roben el auto y lo repongan, o tienen un siniestro importante, no solo la cobertura de terceros, aunque cueste más, o sea, hace un costo más alto. ¿Qué les parece? Ahí, si quieren, pongan de acuerdo en el chat, o adhiero, o alguno que no, ¿no? No están obligados. Bueno, unánime. Este es importante, ¿ven? Lo que quería transmitir es, como excusa de este punto, a veces no hay que pensar que necesariamente es el costo más bajo el necesario. ¿Por qué? Sobre todo en los seguros, tiene mucho que ver con los riesgos. Y tener un costo más bajo, está bien, nadie tiene la bola de cristal. El que tuvo nada más que esa póliza y paga 2 pesos por esa póliza, capaz que se reúne después, como se reúnen los taxistas, vieron en las paradas de Nafta o de GNC a charlar y diga, ah, mira, vos estás pagando el triple que yo por tu seguro. Y qué desperdicio, qué despilfarro de plata. Y capaz que tiene razón, pero porque tuvo suerte, porque en un año con ese no le pasó nada. Ahora, ese día que le pase algo, seguro que, imaginemos el extremo que le roben el auto, se le fue la fuente del negocio directamente. Desapareció el negocio del servicio de taxi. Mientras que el otro, aunque paga periódicamente un poco más, si le pasa ese riesgo que está cubriendo con ese seguro, sigue vigente el negocio. A lo sumo estará un par de semanas parado. ¿Se dan cuenta del enfoque? De alguna manera, no sé si una inversión es una palabra que, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Sí tiene de alguna manera un enfoque de futuro, de resguardo de riesgo, más bien diría, ¿no? Que es lo que uno hace con un seguro. Entonces, eh, no siempre hay que quedarse con si es más caro o más barato. Incluso muchas veces suele ser esta famosa frase de lo barato sale caro, ¿no? Sería un buen ejemplo en el caso de, bueno, haber tenido una póliza con muy poca cobertura de riesgo, aunque sea más barata, entre comillas, pero después, bueno, no te cubrió lo que querías, lo que necesitabas, digamos, cubrir o asegurar, y terminó siendo la peor decisión, ¿no? Entonces, no es fácil, no hay una no es como en toda la disciplina, no hay una regla matemática, es subjetivo de cada analista, pero lo que los quiero invitar a que vayan pensando en estos ejercicios introductorios es cómo pensar correctamente los costos y la gestión de los costos. ¿Mm? Bueno, seguimos con desgaste de cubiertas. En este caso también es un costo interesante porque este no se paga, a diferencia de los demás. Es un costo que sería vía qué concepto, a ver si alguno lo pone rápidamente, un concepto contable, aunque no les guste mucho. Eh, ¿Cómo se llama el concepto que reconocen los costos? Amortización, perfecto. Vía amortización sería, ¿no? De la vida útil que se le dé de acuerdo al desgaste estimado, sería como vamos a ir llevando al costo esa depreciación o desgaste o amortización, como lo queramos llamar, de manera más o menos técnica, a ese costo, ¿no es cierto? En realidad es porque me gustan más, es inadmisible. Ninguna justificación de costo necesario debería ser por gusto. Sí, por si duran más, porque le gusten más al cliente, que no sé si sería el caso, ¿no? Pero digo, como concepto, el gusto no entra en juego en estos análisis, no debería entrar. Muchas veces entra, lamentablemente, pero no es correcto, ¿no? Eh, 8 reparaciones. Bueno, perdón, vuelvo a estar preguntando a Agustín si los seguros y las patentes se amortizan. De paso lo vamos haciendo más dinámico ahí con la interacción de ustedes, que bueno, de paso lo vamos cada vez por ir poniendo más, más interactivo, ¿no? Las clases está bueno, lo- lo celebro y lo fomento, ¿eh? Así que bárbaro que estén participando.
Los seguros y las patentes se amortizan, dice Agustín. En realidad no es el concepto. Las patentes en sí se podrían amortizar, pero más las patentes que son bienes intangibles, más que se pagan una vez por un derecho a uso de mucho tiempo, de más de un año, ¿no? Sería en este caso el típico concepto de amortización, ¿no? Por ejemplo, no sé, una patente de una invención, de un medicamento, por ejemplo, un laboratorio que lo va a usar durante muchos años, eso sería una amortización vía bienes intangibles que se activa y se amortiza. Los seguros no, porque bueno, es una póliza que se va pagando justamente en los periodos de la cobertura y si se paga toda junta, lo que se hace es generar como un activo, vieron como en el ladero, un cargo diferido que es pagado por adelantado, sería seguro pagado por adelantado, que se va devengando y reconociendo en costo de cada periodo a medida que se va utilizando esos periodos asegurados. ¿Eh? Eh, y en el caso de las patentes que nos ocupan en este ejemplo del servicio de taxi, no sería el caso porque también se pagan mensual o bimestralmente, con lo cual ya se reconoce directamente en el resultado, no es un cargo para beneficios futuros, ¿no? A lo sumo habría que devengar si es bimestral y uno hace un costo mensual, bueno, devengar aunque no se pague la mitad en un mes y la otra mitad en otro mes para no reconocerlo siempre en el momento financiero del egreso, sino económicamente cuando corresponde ese costo, ¿no? De paso vamos reforzando conceptos de estos que le decía que son importantes de la contabilidad, como el famoso y tan importante concepto de devengado, que es lo que estamos hablando en este momento. Sí, sin duda que va a ser más interactivo que presencial, Carolina. Yo creo que esto nos ayuda a descubrir a todos cosas y por ahí en lo presencial me parece que muchas veces no se animan, o por esto que le decía, aunque yo lo fomente, le digo esto de ponerse colorado, pálido el día del examen, pero así todo, se da que participan poco y son siempre los mismos, y a lo mejor en esta dinámica, inclusive más escrito, creo que se da hasta esto que se pueden hacer hasta mociones así, tipo encuestas, ¿no? Eh, de hecho, en alguno de los videos de YouTube, creo que no sé si funcionó, pero en alguna parte de los videos o de uno de los videos, subí una pequeña encuesta para que pongan si les parece mejor las clases presenciales o virtuales, para que miren, de paso haciendo un pequeño muestreo que nos sirva de experiencia de toda esta etapa, ¿no? Pero bueno, lo voy a volver a poner más adelante, igual si no lo encuentran, porque me parece interesante, ¿no? Que todos también aprovechemos estas experiencias para analizar esas cosas, ¿no? Em, Quedó claro, Santiago, tu última pregunta, ¿no? Del si no se amortiza el pago, si fuera un pago anual, sería también un cargo diferido que se activa y se va mandando devengando a resultados a medida que transcurren esos meses, ¿no? Que se pagaron por adelantado. Bueno, seguimos adelante. El punto 8 reparaciones, es otro muy interesante para sacarle un poquito el jugo. La respuesta es sí, es un costo, pero fíjense que aquí entra en juego un concepto también interesante que no estaba en los otros, que es el concepto de eficiencia o de que no, uno puede tener esa idea de no, reparaciones que se rompió algo y entonces no funcionó bien y entonces no es necesario y no debería considerarlo costo. Una cosa así puede ser una confusión bastante lógica que traigamos a esta altura, ¿no? Sin embargo, la respuesta es sí, ¿por qué? Porque las reparaciones son máquinas los autos. Y por más bien mantenido que esté y bien cuidado, va a haber que hacerle reparaciones periódicas. Inclusive eh, servicios que por ahí se hacen, verán, el servicio de los tantos kilómetros y demás, ¿no? Acá hay dos tipos de reparaciones, las preventivas y las correctivas. Las preventivas sin duda, ¿no? Porque es para que siga, antes de que pase algo y que se rompan, esto de preservar la fuente del negocio, son muy importantes, ¿no? Aunque no sea justamente eh, es exacto, sería más como un sinónimo de mantenimiento. Muy buena aporte, Denis. Eh, en cambio, las correctivas ya se rompió. Ahora,
también va a pasar, aunque uno le dé el mejor mantenimiento, son máquinas, igual se van a romper. Después está otra pregunta difícil de este tipo de cosas que son, además no sabe cuándo van a suceder, son eventuales, podríamos decir. Cómo lo mandamos a un costo periódico, cosas que no sabemos si van a suceder, ni cuándo, ni por qué monto, ni se dan cuenta. Ya es otro tema, pero ahora lo que está en juego ¿es costo o no es costo? Sí, también es costo. Inclusive las correctivas, ¿no? Después habrá que ver cómo las llevamos al costo. Sin lugar a dudas, las preventivas, que son más sinónimo, como bien decían, de mantenimiento, quizás, ¿no? Como bien aportaban ahí en el chat. Eh, Noveno merienda, acá corre la misma que cuando analizamos el punto 5 del almuerzo de diario, ¿no? O sea, también podría ser que sí, pero con los mismos supuestos, ¿no? Que de hecho, en los comedores de planta hay refrigerios que tienen cortes obligados a cada tanto tiempo y tienen hasta un lugar y toman un café con leche, un mate cocido, unos mates con algún refrigerio y es parte del costo, ¿eh? Pero de vuelta, en realidad es como remuneración que le están dando un refrigerio, más bien, no conceptualmente eso es un costo de un servicio de taxi, ¿no? Después lavado, y este también es interesante, sobre todo el comentario. Él lo considera costo, pero porque dice que no está bien que un arquitecto lave su auto. Eso no tiene nada que ver. El costo es costo de lo que uno esté analizando. Y lavar el auto para el taxi es un costo necesario. Después quien la haga es secundario. Es más, eh, si lo hiciera él, el dueño, Stefanelli, el arquitecto, igual lo tendría que considerar costo. La diferencia es que se está, como persona física, al hacerlo él se estaría quedando con ese costo que igual lo tendría que reconocer, que si no se lo tiene que haber pagado al lavadero, pero tiene que reconocerse como costo del servicio, ¿eh? Después también está la discusión cómo cuantificarlo, cada cuánto, ¿no? Siempre digo, por ahí alguno dirá una vez por semana, cada 3 días, una vez por mes ya sería menor costo, pero también entra en juego esto, el servicio, ¿no? El auto por ahí funciona bien, la máquina, pero ya va a estar sucio y a lo mejor ya empieza a afectar al servicio, ¿no? Que le pongan así esa leyenda, ¿no? Lavame sucio en la ventanilla, ¿vieron? Seguramente ya en algún punto hasta van a dejar pasar ese taxi y van a tomar el siguiente. Ni hablar si es una flota de radiotaxi o algo así que tenga requisitos para formar parte, ¿no? Entonces, es un costo. Más allá de quién lo haga, en este caso eh, el comentario no es para nada pertinente. Aún si lo hiciera él, debería considerarlo costo, es un costo que no le va a pagar, pero ese costo que él podría sacar del negocio del servicio de taxi, se lo queda a él, es como retribución de haber lavado el auto, no como retribución ni del chofer ni del dueño del taxi. ¿Se entiende? Para entender mejor los negocios vía su cuantificación de los costos, ¿no es cierto? Bueno, y el último punto, hasta ahora en 20 años que vengo dando este ejercicio, nunca me dijeron que sí, pero por la duda siempre igual pregunto. Cine, que va a todos los estrenos de los jueves. Si hay alguien que quiera levantar la mano. Eh, bueno, ahora, antes de pasar al siguiente paso a ver qué dice Tomás, en el caso de la comida y la merienda, el gasto no podría ser más medido, media lunas en vez de tres. Ahora pasamos a agregar conceptos, ¿eh? Acá Tomás pregunta si podría ser más medido. Sí, sí, sin duda que en el caso de aceptar, como en el almuerzo también, en el caso de aceptar que es un coste, que no es un costo en sí el que está planteado en el listado, sino una manera indirecta de retribución al personal, digamos, a la persona física, en esta definición de entes, ¿no? Que también es muy útil en este ejercicio introductorio. Pero sí, sin duda que debería ser algo más medido en caso de reconocer si suele ser así, no algo tan dispendioso, porque también esto del tiempo,
que quede pesado y después no rinda, ¿no? Bueno, todas estas cosas están en juego también en todos estos análisis para hacerlo más, no solo necesario, sino eficiente, ¿no? Que es otra palabra muy importante en los costos. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota antes de pasar a esto de lo que agregaríamos, ¿no? De este listado que sobrevivió a esta primera parte del ejercicio. Sabe que Claudio Fanelli, la historia de este ejercicio, como le digo, es muy antiguo, tan antiguo que con el tiempo me enteré que lo hizo Enrique Cartier, que es otro titular de cátedra ya jubilado, imagínense, de la UBA, uno de los propulsores de la teoría general del costo, eh, cuando era ayudante, imagínense. Tuvo justamente, miren, me viene a la mente porque en una época que tenía que estar en cuarentena, pero en principio de los 80 la cuarentena era todavía más aburrida que ahora, ¿no? No había muchas cosas para hacer, no existían prácticamente las computadoras, mucho menos internet, y no podía ir a dar clase, ¿no? Que está en su cátedra como ayudante. Entonces le dijeron como tarea rearmar la guía de ejercicios prácticos, readecuarla y darle como una vuelta de tuerca. Y bueno, ahí surgieron varios ejercicios. El segundo también es de esa época, el heladero, y varios más que tienen esa connotación incluso humorística, ¿no? Eh, y eh, después, bueno, que con Enrique nos seguimos viendo en diferentes foros académicos y demás. Y Antonio Jarazo Sanjurjo, otro también que ya jubilado, titular de cátedra de la UBA, en su momento, me cuenta una anécdota. Él también conoció este ejercicio de toda su trayectoria docente. Y una vez, en su actividad profesional, él era, digamos, perito de una empresa importante, ¿no? De multinacional, y se encuentra con un colega, otro contador, y claro, presentación de rigor, normal, ¿no? Nos dábamos la mano, y él se da la mano y la otra persona le dice Claudio Fanelli, y él le salió como así como casi de reflejo, el gordo. Porque vieron que dice el gordo, bueno, ahí se entera que se ríe el otro y era efectivamente él, no era ni taxista ni arquitecto, sino que era un compañero de la facultad de aquella época de Enrique Cartier, que bueno, en esta cosa de poner a un amigo en los enunciados lo puso este, a este Claudio Fanelli, así que como nota de color existe, pero no es arquitecto ni gordo, es contador y, y quien hizo el ejercicio, que hoy también ya está jubilado, imagínense la antigüedad del ejercicio, era compañero de la facultad y otro también ya jubilado, titulado de cátedra, por las vueltas de la vida se lo encontró a nivel de ámbito profesional, ¿no? Bueno, así que bueno, para matizar un poquito ahí anécdotas hablando de cuarentenas, pero bueno, esa no se fue por otra cosa, ¿no? No por coronavirus seguro. Eh, Pasamos un poco a la siguiente parte, o la última parte que vamos a ver del ejercicio, que es la de qué le agregaríamos, ¿eh? Eh, por ahí ya agarro el guante del comentario que ahí se adelantó Aldana, ya puso, agregó impuestos. Muy bien, es un ítem que no está contemplado. Después veremos cuáles, no alcanza tampoco al objetivo en lo que ustedes deberían saber a esta altura de qué impuestos deberíamos considerar o cuáles serían propios de un servicio de taxi, pero el concepto de impuestos no está presente, ¿no? ¿Qué otro más? Podría ser, el impuesto podría ser a lo mejor ingresos brutos, podría ser el monotributo del chofer, pero ese por ahí sería un costo de la persona física chofer y no del servicio de taxi en sí, ¿no es cierto? Eh, Remuneraciones, muy bien, remuneraciones de quien maneja el taxi, muy importante que no está incluido, ¿no? Fíjense, hay cosas rarísimas ahí, como el cine, y no algo tan evidente, importante en la estructura de costos para después ver si es bueno o no negocio o si es rentable, como la remuneración. ¿Por qué? Pues seguramente está el error que está implícito en todo el planteo, a propósito, obviamente,
de esta diferencia o confusión de persona física y ente que estamos costeando. Acá porque no lo pone, porque como no se lo tiene que pagar nadie, porque lo maneja el dueño, él siente que no es un costo, pero no implica que por no pagárselo a nadie no tengamos que considerar que es un costo. Es la contraria del lavado del auto, ¿no? Que sí lo considera costo, pero dice, no lo considera costo por si lo lavara él, que dice que no porque es un arquitecto, que está mal que lave su auto. Entonces, sin duda que remuneración, después veremos de qué manera remunerar, también las cargas sociales que tendría que pagar el negocio como aporte, bueno, pero sí, muy correcto, remuneraciones. BTV, dice Martina, también, es un concepto nuevo que seguro no existía en aquella época, pero también tan necesario para circular como la patente u otros conceptos que sí están, ¿no? Garage, dice Fede, eh, Garage es un análisis muy parecido al que hicimos con el seguro, ¿no? Podría decir alguien no es necesario y bueno, sí, tenés un costo menor, pero también te lo roban y después qué haces, ¿no? Yo creo que eh, podría ser admitido y yo lo pondría muy en relación para ser eficientes con la póliza de seguro también que tengan, ¿no? Quizás si tenés una póliza de seguro contra todo riesgo, y a lo mejor te puedes animar un poco más a dejarlo en la calle, porque de última te lo roban, se incendia, lo que sea, y no perdiste el auto. Si, si lo tenés encima con la cobertura mínima, es realmente un riesgo muy grande, ¿no? Vale la pena por lo menos asumir ese costo del garage. Grabado de autoparte es otro concepto nuevo, también habría que en actualidad ponerlo. Bueno, interesante telepase. Telepase, dice Martina, eh, no deberíamos considerarlo un costo del servicio. Por ahí más, para inclusive los taxis son un servicio más como interciudad, ¿no? Eh, y además ese tipo de costos son propios no del servicio en general, sino de un servicio en particular. O sea, si alguien si lo llevas tan lejos de tener que pagar un peaje, es un costo propio de ese viaje y se lo vas a cobrar, además de la ficha, al cliente que en particular lo hizo, ¿entienden? Radiotaxi, muy bueno, importante, sí. Radiotaxi, para los que se ubican, es el aparatito donde se ven que caen las fichas, ¿eh? Sí, sin duda. Y ese vía amortización, porque sería como un bien de uso que va a durar seguro más de un año, con lo cual debe ir al costo periódico vía amortización, ¿eh? Ese equipo del radiotaxi. Perdón, me estoy confundiendo, taxímetro es lo que estoy diciendo, ¿eh? Que no lo dijeron, pero el taxímetro, ¿eh? Importantísimo. Y también el radiotaxi, eventualmente también, que es el servicio para, si quisieran formar parte de una flota de radiotaxi, también vía amortización deberían considerarlo. ¿Mm? No renovación del registro, Antonella, porque ese es un costo de la persona física chofer, no del servicio de taxi. No, telepase no en general, Aldana, sí, en particular sí hubiera que pagar un peaje de ese cliente que en particular hubo que pagar un peaje, ¿no? Acá está haciendo como algo genérico, ¿no? Para decir cuál es el costo en general de un kilómetro de un servicio de taxi. Eh, Servicio de postnet, sí, muy bien, ahora que también es algo nuevo, pero también para poder admitir pagos con tarjeta, también quizás vía amortización si es un aparato o vía el servicio si se paga mensual para utilización. Y bien, Martina, faltaba el más evidente, importante en la cuantía, la amortización del vehículo. Miren qué difícil que es a veces, ¿no? Pues estamos hace un buen rato, somos como 40 y... Perdón, Danis, no lo vi, pasó de largo. Pero bueno, eh, fíjense que es el más importante, ¿eh? Amortización del vehículo, nada más y nada menos. Lo más importante en un servicio de taxis tiene que andar en un auto, ese servicio, ¿eh? Eh, después veremos cómo también, acá también les dejo una reflexión en la amortización del vehículo importante.
a nivel contabilidad patrimonial, obligatoria, para tercera, como lo quieran llamar, suele haber un criterio también fiscal que es, bueno, vehículos se amortiza en 5 años, supongamos, ¿no? Entonces, vida útil 5, el valor de adquisición dividido 5 y después dividido 12 si lo queremos llevar a mensual, supongamos, ¿no? Ahora, para la gestión, pues esto es para la gestión, eso no estaría reflejando una amortización, el nombre lo dice, es como ir de muerte, viene a ser ir matando el valor ese de a poco a medida que justamente se deprecia por el uso, por eso es un bien de uso. Un concepto más financiero de contable, ¿no? Que es lo que quiero que vean. Entonces, si uno quiere reflejar bien los costos de ese negocio periódicamente, a lo mejor en esos 5 años, si lo dividimos así por 5, como dice la contabilidad o la normativa fiscal, sí, es una manera, mejor que nada, obviamente, pero después de los 5 años, ¿no va a valer nada eso? ¿Que es lo que implicaría si lo hacemos de esa manera? A lo mejor sí vale. Seguramente vale un auto después de 5 años, aún siendo taxi, ¿no? Que tuvo mucho recorrido, pero va a valer, ¿no? Le ponemos, como digo en chiste, el famoso cartel de publicidad joya nunca taxi, ¿no? Pintadito ahí, que no se vea el negro y el amarillo, y tiene valor de reventa, ¿eh? Entonces, ¿cómo sería lo correcto para la gestión? Darle un valor que se llama de rezago de recupero a nivel contable. Es decir, bueno, un auto con 5 años de antigüedad y tantos kilómetros, ¿cuánto valdría hoy? Tanto. Bueno, a ese valor de adquisición le resto eso y sobre ese valor residual calculo los 5 años o lo que fuera de vida útil y voy reconociendo el costo de la amortización. ¿Se ve? Bueno, asumo que sí. Eh, bueno, creo que pusieron varios de los más representativos, ¿eh? Costos. Cada uno, bueno, la tarea 2 y 3 justamente es esa, ¿no? Sobre la que cada uno de estos no es dejar, como verán, es más útil esto, por eso lo quería charlar en clase, digamos, que en sí lo que terminen poniendo, ¿no? Y todo lo que le puedan sacar el jugo a cómo pensar esto. Por eso son introductorios y muy amplios el enfoque, ¿no? Estos ejercicios iniciales. Eh, Así que lo que les queda, y después los invito más que ya en interacción conmigo, aunque tienen ahí una resolución propuesta, pero solamente de referencia en ese archivo que les subí con las resoluciones, pero sí va a ser interesante que entre ustedes, ¿no? Se vayan debatiendo en el foro para las tareas 2 y 3, ¿no? Que es componente de los que sobrevivieron al listado original, más los que vayan a agregar cada uno, que es un poco los que estuvimos charlando, y cada uno que elija cuáles poner, cuáles no, o poner todos. Y después, bueno, la tarea 2 y 3 es darle, agréguenle como ese listado definitivo, una columna que sea componente físico, otra que sea componente monetario, y si pusieron bien el componente físico en relación al monetario, de manera que al multiplicarlo ya les dé el costo por kilómetro, ¿no? Que es la última tarea. O sea, cuando suman abajo de todo ese costo por kilómetro de cada factor que consideraron costo, abajo de todo les tendría que quedar el costo por kilómetro de la unidad de costeo definida en el ejercicio, que es el kilómetro, ¿no? Que termina diciendo ahí el dueño. Interesante también unidad de costeo en unidad de costo. ¿Cuál sería, a ver si en esta relación, aprovechando este ejemplo, que yo decía, dime qué facturas y te diré cuál es tu unidad de costo? ¿Cuál sería la unidad de costo de un servicio de taxi que funciona con taxímetro de la tarifa? Más allá que no facturen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que cobra un taxi? ¿Es kilómetro recorrido o es otra cosa? Es tiempo y kilómetro, pero que se materializa en qué cosa? En fichas, ¿eh? La bajada de bandera y fichas. Obviamente eso es bastante complejo, sobre todo la bajada de bandera, que es como algo fijo, pero no es si no sería unidad de costeos, de costo sería la ficha, ¿no? Y ahí nos daría contra lo único de manera que podemos cobrar, que es la ficha, que es otro buen ejemplo de costo o de precio de venta que lo define el mercado, ¿no? No podemos decir, ah, no, a mí como soy este Claudio Fanelli, quiero que mi costo incluya el almuerzo del bife de chorizo y el cine, necesito un precio más alto. Sí, bárbaro, pero no son así los negocios. Por eso es muy importante estos análisis, para el costo necesario, eficiente, etcétera. Entonces, ahí está definida unidad de costeo,
kilómetro recorrido, que no necesariamente es la ficha. Y sí, inventen los componentes físico y monetario. Ya como les decía, le van a sacar más el jugo, no tienen que salir ni nada en esta época de cuarentena. Con internet, googleando, eligen un modelo de taxi, puede ser nuevo, usado, y van sacando de ahí con el rendimiento, la autonomía, cuánto andan por kilómetro, cuánto consumen de combustible, el costo del combustible elegido, la patente de ese auto, el seguro, todo más o menos los grandes conceptos que están por ahí, más o menos los pueden obtener. Entonces, ¿por qué está bueno? Porque después en el debate pueden decir, si todos ponen en común más o menos los conceptos que terminamos diciendo que sí serían costos, y bueno, pueden terminar viendo a ver cada uno a qué costo por kilómetro llegó y ver si más o menos es un buen o mal negocio un taxi con los costos bien calculados, ¿no? Eh, que es un poco el insumo final de todo esto, ¿no? Tomar decisiones, ver negocios, ¿no? Para que ya aún en el ejercicio inicial ya empiecen a, más que calcular costos, lo que nos interesa es gestionar con esa información. ¿Mm? Bueno, sí, sí, evidentemente a todos nos le va. De hecho, salvo que todos tomen lo mismo y se copien, no debería darle a nadie lo mismo, ¿no? Porque cada uno, aún tomando los mismos ítems, va a agarrar diferentes ejemplos de componente físico y monetario, así que, pero en eso me parece que va a estar bueno, le van a sacar el jugo, créanme, no es que yo se lo voy a pedir como tarea, ni le voy a controlar que lo hayan hecho, pero traten de hacerlo y de debatirlo entre ustedes en el foro, les va a servir a esta altura y les va a consolidar mucho en todo esto que estamos hablando de introductorio de la materia, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Lo mismo, bueno, el segundo ejercicio es el del ladero, ahí sí es muy contable, ese también entre ustedes y tienen la solución, ¿no? Pero si tienen alguna duda, eh, obviamente lo que es ejercicios de asientos de contables que tienen la solución a la derecha, olvídense, le dije que no iba a haber ningún ejercicio, ningún asiento contable, los mantengo solamente como curiosidad, más pensando en cuando es para gestión y costos para contadores, que al revés les gusta ver todo transformado necesitan verlo como asientos contables, pero no, no se asusten, ¿eh? Y después tienen complete y completo, que también les subí la solución propuesta, y parece que vamos a hacer lo que falta de la clase, eh, un PowerPoint, que ahora les voy a compartir, dos PowerPoint, mejor dicho, de clasificaciones de costos fundamentalmente. Ahora les voy a compartir el archivo. Bueno, eh, ya me imagino que ya debe estar en pantalla. Ahí le voy a poner en modo presentación. Este es uno de los archivos, todo esto lo tienen en esa unidad en el web syllabus, ¿no? Ya filtrado por la primera parte introductoria de la materia, ¿no? Que está para que lo encuentren más fácil el material. Eh, de hecho, tenemos una primera parte que la vamos a pasar rápido porque ya la vimos, que es evolución histórica de la disciplina, la vimos inclusive, llegamos a verla en clase presencial. Esto de concepto básico y muy importante de todo esto que es la teoría general del costo, el componente físico monetario, que venimos hablando bastante ya. Y acá arrancamos con lo que sería clasificaciones de costos. Eh, acá sí les pido, si tienen algún comentario, ahora sí, habilite el micrófono porque yo estoy viendo con pantalla completa, ya no veo otra cosa, ¿eh? Así que sí les pido si alguno tiene un comentario, una pregunta, abre el micrófono para eso y la hace, ¿eh? Profesor, ¿cómo se llama el PowerPoint? Así lo busco en WebSilabus. Y, ya les digo, este se llama
dentro de intro materia, TGC, clasificaciones, ¿no? Que es eso que les dije para filtrar las categorías. Este que estamos viendo ahora es uno que se llama intro costos, evolución histórica y algunas clasificaciones, capacitarte.pptx. Em, ¿Por qué digo algunas clasificaciones? Porque no se agota acá, ya si estuvieron chusmeando el libro del apunte de López Couseiro, ya habrán descubierto, se habrán inquietado de que hay muchas más. Pero bueno, en esto de las clasificaciones, que ya les dije por qué me parece muy importante consolidarlo y por eso le estamos dedicando mucho tiempo, eh, a nivel práctico las vamos a ir tomando a medida que las necesitemos, ¿no? Pero a nivel teórico ya vayan viendo que hay muchas más para la toma de decisiones y bueno, y son válidas y vayan leyéndolas porque en la teoría sí hay muchas y las vamos a ver, las vamos a evaluar inclusive, aunque yo sé que es lo que más les importa en última instancia. Pero bueno, ahora empezamos con algunas, con un criterio que tiene que ver con que estas son las clasificaciones que pide después este ejercicio completo y completo. Son dos ejercicios pero que se valen de las mismas 36 conceptos o factores o costos que tenemos que atravesarlo por todos estos criterios de clasificación. Entonces, para que tengan el bagaje teórico previo, vamos a ver estas, ¿no? En particular. Esa es la justificación de estas clasificaciones, ¿no? Que están planteadas acá. Bueno, vamos a ir viendo la primera, que es por funcionalidad, podemos ver por naturaleza, por direccionalidad, por variabilidad, por elemento del costo de fabricación. Es decir, este por podría ser según también, o sea, ¿qué es ¿cuál es el criterio que está detrás de esa clasificación de costos? ¿No? Que puede haber muchas, pueden convivir y pueden inclusive interactuar, ¿no? Para la gestión y la toma de decisiones muchas veces nos valemos de varias en combinación, ¿no? Y nos da más riqueza de análisis. Eh, Vamos a ir primero a la de funcionalidad por una sencilla razón, que debería ser la que ustedes ya más conozcan, ya que es la que está presente en la contabilidad esta patrimonial obligatoria que ustedes vieron en materias previas, como teoría contable y demás, y es la que está implícita en un estado de resultados de esa contabilidad. Vieron que está ventas, costo de ventas, que ahí están, si es una empresa de fabricación o de producción, es el costo de lo que fabricaste, de vendiste. Después gastos, aunque sea con ese prejuicio del que ya hablamos de comercialización, de administración, financieros, y el resultado. Es decir, es por la función que cumplen esos costos en la organización, esa clasificación. Eh, bueno, ahí está en la pantalla que están viendo el comentario del que ya hablamos, ¿no? Acá lo pongo en el puntero, los de producción o fabricación, tiene que ver con eh, los que la contabilidad es obligatoria, considera costos y no gastos, ¿no? En un estado de resultados. Pero más allá de eso, lo importante es esto que está mencionado. Previamente pasan por el activo como bienes de cambio y recién se reconocen resultados en el momento de la venta, a diferencia de lo que se le llama gastos, no importa en este caso la semántica, pero sí esta particularidad de cómo funcionan, que esto sí es válido también para esta disciplina, que nunca pasan por el activo. Expiran en el momento, pasan directamente al estado de resultados en el momento que suceden, que son los de comercialización, administración, financieros. Eh, ¿Cuál sería la utilidad a nivel gestión? Más allá de que, como decíamos, si es obligatoria, ya esta clasificación la tenemos, en los planes de cuenta están estructurados de esta manera, para la contabilidad está obligatoria, patrimonial. Y como en todo lo que decíamos, como nos valemos también de esa información para la contabilidad de gestión, que ya vimos en esas dos columnas que planteamos la clase anterior, bueno, la vamos a utilizar, le vamos a sacar provecho. Muchas veces combinada con otras, ¿no? Que vamos a ver después. Y después lo que tienen de utilidad este criterio es que tiene que ver con un criterio de asignación de responsabilidades muy habitual que hay en las organizaciones. Generalmente el criterio es funcional. Detrás de cada uno de estos
producción, comercialización, administración, financiación, ahí hay un responsable. No importa si se llama jefe, gerente, director, pero hay responsables. Y que haya un responsable claramente definido es una de las cosas más importantes para gestionar algo, ¿no? Si no, como que queda ahí, nadie se hace cargo. Entonces, como este criterio suele ser el de las atribuciones de responsabilidad en las organizaciones, también atribuir los costos con este criterio para esto de gestionarlos porque va a haber un responsable bien definido, ahí tiene mucha utilidad también para la gestión este criterio. Más allá de eso, no es, por lo menos a nivel puro, de los más utilizados para la contabilidad de gestión, sí como les anticipaba, de manera combinada. Después tenemos, según su naturaleza, según su naturaleza económica, valga la aclaración. Este es muy introductorio, es una clasificación que está planteada muy para este ejercicio introductorio que les comentaba, que lo pide, y sirve en esto de combinar, vamos a ver al final, combinar con otras clasificaciones para entender mejor hasta terceras clasificaciones, ¿no? Porque es muy intuitiva esta. La naturaleza económica es, podríamos decir, que origina los costos. Lo originan cosas materiales muchas veces, serían estos, ¿no? Eh, Comprar bienes tangibles, muy desde el punto, no tiene que ver con materia prima, que es otra clasificación, ¿no? Cosas materiales son muchas veces originarias de costos, ¿no? En un sentido sinónimo de tangible, más bien. También muchas veces no son cosas tangibles, sino que viene de la labor, un término bien económico justamente, ¿no? Labor de alguien de la organización. Puede ser labor, como dice ahí, trabajo físico, como también intelectual, ¿no es cierto? De empleados o trabajadores de la organización, que no es algo tangible, pero sin duda que es una fuente muy importante de costos. Y también los costos pueden venir de muchas otras fuentes que no son ni material ni labor. Eh, Sería como la bolsa ahí donde aprobamos todos los otros costos, ¿no? Que son necesarios, pero no provienen ni de cosas materiales en sentido tangible ni de labor de alguien de la organización. ¿Por qué remarco de la organización? Porque si no hacemos digamos, disquisición de dónde terminar el alcance, siempre habría costos de labor porque en algún punto de cualquier costo de su trazabilidad y el valor agregado que le van teniendo, hubo la labor de alguien, ¿no? Pero lo vamos a considerar labor en esta clasificación si es alguien de la organización que estamos costeando, del negocio que estamos costeando. ¿Está bien? Y bueno, y otros, como le decía, cualquier otro costo, qué sé yo, en este ejemplo entran conceptos que no es ni algo material tangible ni labor, como puede ser amortización, ¿no? De los que venimos hablando, servicios, intereses, alquileres, que son largo, etcétera, ¿no? Acá entra en juego no solo de fabricación o producción, ¿no? Es un concepto bien amplio de si es costo necesario para la organización o no. Si es necesario, tenemos que calificarlo para este ejercicio, vamos a ver después en alguna de estas tres, en este criterio de naturaleza económica. Después tenemos direccionalidad. En este caso pueden ser directos o indirectos. Y yo le agrego una tercera posibilidad en algunos análisis que son ajenos también. Muchas veces se toma así como binario, ¿no? Que dos posibilidades, pero pueden ser también ajenos. Y acá ya empezamos en algo, una clasificación muy utilizada para la toma de decisiones, ¿eh? Direccionalidad, todo de directos, indirectos, y también se combina con otras clasificaciones. Eh, Costo directo, como dice ahí, son aquellos costos que se pueden vincular inequívocamente con una unidad de costeo. Fíjense que acá aparece el concepto este de costeo con la E, ¿eh? Que tanto hablamos cuando empezamos con hablar de la teoría general del costo y la diferencia con unidad de costo. Y es muy importante para esta clasificación llevarla correctamente, ¿no? Acá también en indirectos de vuelta hablamos de costeo con E. Esto es cómo asignamos los costos para este criterio a las unidades de costeo. ¿Qué es una unidad de costeo? Refrescando, ¿se acuerdan que he dicho con palabras poco académicas pero bien claras? Cualquier cosa sobre la que quiera o necesite acumular costos. Y para la gestión pueden ser muchas cosas, no solo lo que terminamos
vendiendo, que sería de alguna manera nuestra unidad de costo, sin la de... eh, muchas veces hay confusión en esta clasificación porque otra clasificación que vamos a ver más adelante, que es elemento del costo de fabricación, utiliza esta clasificación porque habrán escuchado hablar, por ejemplo, de mano de obra directa, que es una de estas clasificaciones de este criterio, costos indirectos de fabricación, materiales directos, bueno, no aclara unidad de costeo que estoy planteando acá, pero es pensar que nada más uno calcula costos como suele pasar en más de la contabilidad de costos, en sistemas de costos o la contabilidad obligatoria, en definitiva, nada más que para valorizar inventarios o calcular costos de ventas. En la gestión necesitamos calcular y determinar costos para muchas más cosas. Y eso implica que aparezcan muchas posibles unidades de costeo, que son las que hablamos para esta clasificación. ¿eh? Esto lo vamos a ver muy claro igual con este ejercicio de ejemplo, pero bueno, para ir entrando en esta clasificación, ¿no? Entonces, si lo puedo vincular inequívocamente, sin lugar a dudas, una unidad de costeo que haya definido, las unidades de costeo que haya definido para el análisis que estoy determinando esta clasificación, van a ser directos para esa unidad de costeo o esas unidades de costeo definidas. Mientras que si necesito algún tipo de prorrateo, base de distribución para terminar asignando esos costos a esas unidades de costeo, ahí estoy ante un costo indirecto. Es decir, esta es una clasificación que siempre nos tenemos que preguntar antes con respecto a qué quiero determinar si un costo es directo o indirecto. No es una clasificación taxativa, o no debería serlo, es una de las que más confusión a veces hay hasta en la doctrina, pero no debería haber un listado de todos estos son costos directos, todos estos son costos indirectos. Depende de la unidad de costeo que esté analizando. Para una puede ser directo, para otra indirecto, para otra ajeno, depende de la organización, depende de muchas cosas. Es decir, no es una clasificación, no debería ser taxativa, depende de qué unidades de costeo estoy pivoteando el análisis. ¿Mm? Y ajenos, vamos a verlo con un ejemplo de paso, vamos a ir metiéndonos para aprovechar el ejemplo que les voy a plantear, eh, para que vayan pensando más fácil estos ejercicios completo y completo de la guía que van a hacer después a partir de estas clasificaciones de costos. Eh, imagínense, en presencial es más fácil esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Imagínense que de los 40 y pico que hay presentes, la mitad, acá no es del lado izquierdo y derecho, pero imagínense que la mitad se dedican pura y exclusivamente a hacer alfajores y la otra mitad pura y exclusivamente a hacer galletitas en un proceso artesanal. Ustedes lo que hace cada uno es todo el día con las manos estar haciendo alfajores o galletitas. Ese es el negocio. Ahora, el ejercicio, ¿por qué les planteo esto? Porque el ejercicio este tiene pocos datos completo y completo a propósito para, justamente como en el otro que vimos, para fomentar qué pensó cada uno más que una solución única, que puede haber muchas soluciones correctas en base a eso. Dice muy pocas cosas, no dice a qué se dedica la empresa, lo único que dice sí aclara para, cuando pide por direccionalidad clasificar esas 36 cuentas, dice respecto a líneas de elaboración o líneas de producto. Es decir, no está diciéndose con respecto a qué les digo que siempre hay que preguntarse antes de esta clasificación. Y líneas de producto no es producto, de hecho dice dos líneas de producto sin decir ni qué son ni a qué se dedican, que acá lo estoy tratando de llevar a algo más concreto, con estos alfajores y galletitas, que serían las líneas de producto, pero después dice que cada una tiene, en el caso de sería alfajores, es una línea que tiene tres productos, dice, ahí le habla de X, Y, Z, algo así, bueno, serían dulce de leche, chocolate y fruta, ¿no? Y la otra línea que dice que tiene dos productos sería galletitas dulces y galletitas saladas, por ejemplo. Entonces, podría ser la unidad de costeo directamente el producto, que sería lo que habitualmente a día hablaríamos de unidad de costo inclusive. Pero acá va como un paso para atrás. Es decir, con que llevando esta definición que tenemos en pantalla, si puedo vincular el costo que estoy analizando de manera inequívoca a la unidad de costeo, que acá sería simplemente la línea de producto, alfajores o galletitas, ya para mí es un costo directo en ese análisis, bajo ese contexto del análisis y unidad de costeo planteada. Si necesito algún tipo de prorrateo para que terminen esos costos o una parte de esos costos en alfajores o galletitas, es indirecto. Ahora,
no necesito llegar al producto para considerarlo directo. Si la unidad de costeo planteada fuera llegar al producto, alfajor, no solo alfajor, sino de chocolate, dulce de leche, de fruto, galleta dulce salada, sería sin duda muchos costos que están como directos se transformarían en indirectos. ¿Eh? Para que vayan pensando en función de este ejemplo concreto lo que les vengo diciendo de cómo analizarlo, ¿no? Y vamos a empezar con ejemplos para verlo más claramente. Si yo les dijera, a ver si puedo... Quiero ver si... Me gustaría ver qué opinan acá para abrir un poquito de vuelta el debate. Les voy a plantear lo siguiente, de ejemplo, en este contexto, ¿no? Todos hacían, dijimos, solamente es importante esto. Los que hacen alfajores solamente hacen alfajores, los que hacen galletitas solamente hacen galletitas, no importa qué tipo de producto. Si yo le digo, imagínense bien concreto, es una empresa bien informal, ¿no? No tenemos ni un sistema contable, sino que estoy revolviendo papeles para clasificar de esta manera los costos, ¿no? Y me encuentro con todos los recibos de sueldo de ustedes. El concepto sueldo de los operarios, que serían todos ustedes, los puedo asignar de manera directa o indirecta a, en este caso, unidad de costeo, líneas de producto, si se dedican, como planteamos, solamente a uno u otro. Serían directos, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque acumula, si no tengo un sistema contable, acumulo la pila de los recibos de lo que se dedican a galletitas y ese es el costo que le asigno y al alfajor es lo mismo. No necesito ninguna base de prorrateo de distribución para apropiar esos costos. ¿Se dan cuenta? Ahora, eh, si alguien tiene algo para votar, abre el micrófono, pues no estoy pudiendo ahí ver el chat, ¿eh? Pero bueno. Si fuera el caso, imagínense que yo soy, en vez de ser el profesor, mi rol es ser vieron como hay supervisores en este tipo de plantas y demás, y mi rol es estar controlando que ustedes efectivamente estén trabajando presencial, imagínense que si no sería bastante difícil así, que están haciendo, pero me dedico a los dos, a supervisar la línea y unidad de costeo en este contexto de análisis, alfajores y galletitas. ¿Sería directo o indirecto mi sueldo de supervisor? Sería indirecto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo que asignar mi costo, sí, pero voy a necesitar alguna base de distribución. ¿Están de acuerdo? O sea, después veremos qué base para hacer, cuántas veces miré para un lado o para el otro, las horas que trabajaron cada uno, las unidades producidas, pero ya es una base de distribución, de prorrateo. ¿Eh? Estamos ante un costo indirecto en este ejemplo con este contexto. ¿Por qué les digo el contexto? Fíjense qué fácil, con todo el mismo ejemplo, cómo cambia este indirecto de mío de supervisor, si les cambio nada más que en el ejemplo que hay un supervisor que se dedica, yo no me dedico nada más que a alfajores y hay otro que se dedica solamente a supervisar a los que hacen galletitas. Ese concepto de supervisor que era indirecto, automáticamente pasó a ser directo. ¿Se dan cuenta? O si cambio la unidad de costeo en el análisis, también puedo pasar de algo que era indirecto a ser directo. Por eso les digo que es una de las que hay que conceptualizar mejor para no cometer errores en este criterio de clasificación. Y otra aclaración importante en esta clasificación es que no hay que dejarse llevar por pensar a esta altura con lo que dije hasta acá, que directo es sinónimo de exclusivo de una línea de una unidad de costeo. Porque uno diría, bueno, entonces son los exclusivos los que puedo asignar inequívocamente unidad de costeo. Obviamente sí, o sea, un costo que es exclusivo de una sola unidad de costeo, seguro que va a ser directo en ese análisis. Pero no solo esos, ¿eh? Puede haber costos que no sean exclusivos y que sean directos. Es decir, por eso no puse exclusivos en la definición.
Se puede vincular inequívocamente, de manera evidente, sin necesidad de base de distribución o prerrateos ajenas a la naturaleza de ese costo que estoy intentando costear o aplicar o distribuir, estamos ante un costo directo. Si necesito un prorrateo, una base de otra cosa para asignar las unidades de costeo, indirecto. Ejemplo de esto, para seguir con este contexto de los alfajores, la galletita, las líneas que les planteé para que piensen más concretamente en completo y completo. Imagínense que estamos costeando la materia prima dulce de leche, que lo usamos tanto para las galletitas de dulces como para los alfajores de dulce de leche, de chocolate. ¿Qué, qué les parece que sería? ¿Es exclusivo? Lo que estoy diciendo es que no es exclusivo, ni siquiera no solo de producto, de línea de producto es como lo estamos analizando, ¿no? Un paso atrás en este planteo que es por línea de producto o unidad de costeo. Lo utilizan las dos líneas de elaboración o de producto, es decir, las dos unidades de costeo de este análisis. Sin embargo, debo considerarlo directo, porque no necesito ninguna base de prorrateo. Yo sabré por la fórmula, por lo que fuera, que es cuánto utilizan de dulce de leche cada una de las líneas de producto y en base a eso lo asignaré, no otra base externa de prorrateo para llevarlo al costo de esas unidades de costeo. Lo cual también hay que pensar que no tiene que ser exacto, porque bueno, pero después puede haber una merma que no hayan utilizado exactamente eso que se había pensado, sí, pero no tiene que ver con eso. Por eso es inequívocamente, sin necesidad de una base de distribución, sino por la propia naturaleza de asignación del costo a esas unidades de costeo. En este caso, por hacer kilos que utilizan las líneas de productos, ¿no? Y por último, igual vamos a seguir con esta, es una primera aproximación a esta clasificación, sobre todo para que puedan hacer este ejercicio que está planteado. Pero después ahí dijimos ajeno también, ¿no? Podríamos agregar acá, dijimos, esta noción de, que no está mencionada acá, de ajeno. Perdón. Bueno, no me está dejando escribir hoy. Acá se los agrego como tercera posibilidad para que puedan ser directos, indirectos, pero no es binario. Pueden ser también ajenos. Ajenos no, porque muchas veces cuando lo toman muchos hasta en términos de libros pueden encontrar como algo binario. Lo que no puede haber es ajeno a la organización o al negocio que estamos costeando, porque no debería ser costo directamente, ¿no? Si es ajeno no es necesario, podríamos decir. Que lo vimos muy claramente en esto del taxista, ¿no? Ahora, sí es ajeno a las unidades de costeo que por ahí haya definido. Eh, Porque si es binario podría cometer errores pensando que es binario, que sí o sí tienen que clasificarlo como directo o indirecto cuando asigne costos. Imagínense, en todo este ejemplo que vengo planteando, si fuera la unidad de costeo es lo único que les cambio. Por algún motivo quiero analizar por ejemplo, la decisión es quiero cerrar la fabricación de la línea de producto galletitas. Y bueno, para esa decisión debería saber cuáles son los costos, ¿no? Para eso voy a tener que hacer un análisis de unidad de costeo, línea galletitas únicamente. Para esta decisión, para este análisis, para esta gestión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los costos del resto de la organización siguen existiendo y me van a aparecer a la hora de clasificar para ver qué hago con ellos. Y me voy a encontrar con que ahí puede haber ajenos. Por ejemplo, si agarro el recibo de sueldo de los que trabajaban solamente en este supuesto para alfajores, si yo pensaba que es binario, directo obviamente que no es respecto a lo que estoy analizando, que es solamente la unidad de costeo, línea de producto galletitas. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Indirecto? Si es binario, no, indirecto le va a ir algún costo, aunque sea por un prorrateo. Y no es justo si no hacen nada los que se dedican a
a galletitas de alfajores, o viceversa, ¿no? Alfajores a galletitas. ¿Qué serían entonces ajenos? Ajenos es que no le corresponde ningún costo a esa unidad de costeo que estoy analizando. Por eso es importante considerar esa tercera posibilidad en esta clasificación, aunque muchas veces hasta en los libros lo puedan encontrar como algo binario, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de esto? Igual por micrófono, ¿eh? Pero después igual en todas estas clasificaciones, si lo van entendiendo, es genial porque se termina de redondear cuando hagan estos ejercicios. Les puedo asegurar que después de la mitad de las cuentas o de los factores, que cada uno lo fueron pensando por los diferentes criterios, se les va a consolidar muchísimo. En esto que por ahí lo van entendiendo, pero bueno, ver todo junto, diferentes criterios, puede ser un poquito al principio un poco confuso quizás, ¿no? Profe, ¿me escuchan? Sí, Tenía una consulta. ¿El CMB puede ser que esté en la parte de fabricación? Creo que era en funcionalidad. Porque para pensar un ejemplo. el costo de mercaderías vendidas, ¿sí es verdad? Sí, sí. Bueno, en realidad es un ejemplo interesante porque sí sería, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí sería más bien por funcionalidad. ¿Por qué? Porque en realidad es una línea de ese estado de resultados, que es el típico agrupamiento funcional. Lo que pasa es que a veces se utiliza mal semánticamente. ¿Por qué? Porque CMB quiere decir justamente, como les decía, por eso lo aclaré, costo de mercaderías vendidas. La palabra mercaderías tiene una connotación que es reventa en realidad. Implica que vos, en el estado que la compraste, la revendiste. Y así forma parte del costo como CMB. Lo que pasa es que después se extrapola y se utiliza para cualquier tipo de negocio, incluyendo uno productivo, ¿no? De fabricación. Pero ahí en realidad, para ser semánticamente correctos, es CPV, es costo de productos vendidos. Y no es la mercadería, es materia prima que transformaste y la elaboraste como producto terminado y ahí lo vendiste y lo reconociste como costo de esas ventas. Pero sin duda que ahí detrás de eso está la función producción o bueno, compra, si fuera nada más que un negocio de reventa, o sea, sería funcional. Pero está bueno para aclarar este punto que a veces traen como eh, por arrastre, a veces un error mismo nuestro de los contadores que le llamamos así como que siempre la segunda línea de un estado de resultados se llamará CMB y conceptualmente no es así, ¿no? Por eso yo hablo de costo de ventas más que de CMB o CPB. Siempre el costo de lo que vendiste, dependiendo qué es lo que vendés, es que incluya esa línea del estado de resultados, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta. Quedó claro. Gracias. Y después, un compañero había preguntado, había dicho que no entendió bien el costo indirecto. Creo que no tiene micrófono, así que por eso lo digo. Ok. Bueno, el indirecto van a verlo mucho con ejemplos, pero si yo no puedo asignarlo de manera directa, porque es evidente y la vinculación inequívoca con esas unidades de costeo definidas, pero sí deben capturar parte de ese costo vía prorrateos, base de distribución. Ya vamos a ver concretamente qué es un prorrateo, qué base de distribución utilizamos. Por el momento es importante esta diferenciación de directo e indirecto o a esta posibilidad de ajenos que les comentaba. Y después, con el correr de los ejemplos, lo van a ir viendo más claramente. Pero creo que con este ejemplo que les di, de si yo fuera el supervisor y estoy analizando o controlando las dos unidades de costeo, sería indirecto. Tengo que asignarlo, sí, porque me dedico a las dos unidades de costeo, pero de una manera indirecta. La base de distribución ahí será horas, unidades producidas, no importa, eso ya más adelante lo veremos, pero de manera indirecta voy a ir a parar ese costo a las unidades de costeo. Bueno, seguimos adelante. Igual, como les decía, vamos a volver porque es una de las que más utilizamos en la gestión y la toma de decisiones, ¿no? Esta clasificación. Y después tenemos esta otra también, quizás la que más utilizamos en la gestión y la toma de decisiones, que es según su variabilidad, ¿eh? Ahí tenemos eh, costos que pueden ser variables
o fijos, como gran, digamos, parteaguas binario también, pero después dos clasificaciones un poquito más conceptuales, teóricas, pero puede también haber semifijos o semivariables, por lo menos a nivel teórico. Esta clasificación, a diferencia de la anterior, sí hay una sola manera de pensarla, no hay que preguntarse con respecto a que es variable o es fijo, que sería una tentación y un error habitual en este tipo de clasificación. Acá el criterio es siempre respecto a niveles de actividad. ¿Qué implica niveles de actividad? Un paraguas que incluye dos conceptos, volumen de producción y o niveles de ventas, puede ser. Es decir, si la cuantía de ese costo que estoy analizando, en principio pienso que va a variar de manera proporcional, pensemos en principio para entender el concepto, a ese nivel de actividad, estamos ante un costo variable, con una tendencia proporcional. Después lo vamos a ver con gráficos que se ve muy claramente este concepto. Si no, si se mantiene constante, fijo justamente, ante cambios en los niveles de actividad, o no varía con esa proporcionalidad, vamos a pensar que es un costo, vamos a definirlo como costo fijo. A su vez, como planteamos aquí, pueden ser variables, pueden ser de producción, los más nombrados, que son los que varían respecto dentro de ese paraguas que decíamos para abarcar los dos conceptos, niveles de actividad, es por el lado del volumen de producción, la cuantía respecto al volumen de producción. Acá hablamos de cuasi, por un concepto que queda muy lindo en un libro, como van a ver los gráficos de esa variación, como una correlación perfecta entre la cuantía del costo en un costo variable y el nivel de actividad, pero no se da mucho en la realidad. Se da esa proporcionalidad perfecta, no se da, casi es bastante raro que se dé, sino que se da como tendencia, ¿no? Si hiciéramos una línea de tendencia, y sí se da de esa manera. ¿Por qué? Por diferentes motivos, tienen que ver con economías de escala, con situaciones de los costos muy propios de los costos de producción, que se da, por eso utilizamos esa palabreja de cuasi proporcional. Que también se da muchas veces en los costos variables de comercialización. Ahí respecto a los niveles de actividad, por ejemplo, podría ser una comisión sobre ventas, ¿no? Que se paga un porcentaje de lo que vendes y ahí va a variar la cuantía del costo de las comisiones de ventas, pero en función no de lo que producís, sino de lo que vendés, ¿no? Del nivel de ventas. Eso como primera aproximación. En la otra presentación que tienen de este tema lo vamos a ver más claramente con gráficos, ¿no? Vamos a ir por ahora con esa primera aproximación que está planteada en esta pantalla. En el caso de los costos fijos, tenemos costos fijos de capacidad de estructura o de operación también, que es, cuando son fijos es en principio, como decía, fijos frente a esos cambios en los niveles de actividad, pero ningún costo no sufre ninguna variación eternamente. Todos en algún momento, no digo varían, porque entonces dirían, todos en algún plazo son variables, no. Al revés, la conclusión es que en algún momento algo los haga variar no implica que sean costos fijos, que sean costos variables. Es decir, variabilidad tiene que tener una tendencia siempre proporcional y constante de aumento frente al nivel de actividad. El caso de los fijos, en principio uno pensaría en una línea así constante frente al nivel de actividad, por ejemplo un alquiler, ¿no? Que bueno, aunque fabrique cero, en el extremo, tiene que pagar el alquiler, los 10.000 pesos de alquiler. Si fabricas 100 también, vas a mantener siempre fijo. Ahora, en algún momento por ahí pega el salto del concepto de alquiler, porque tuviste que, en algún nivel de actividad, necesitaste alquilar un segundo local, una segunda fábrica, ¿te dan cuenta? Pero ese salto no va a ser esa proporcionalidad, esa correlación, va a ser sin solución de continuidad tipo escalón. Va a ir de 10.000 a 20.000, supongamos que el segundo alquiler es de otros 10.000. Sin solución de continuidad tipo escalón. Esos son los saltos de los costos fijos, cuando varían, ¿no? Si se permite el término. ¿Qué los haga saltar como escalón sin solución de continuidad? Es un muy buen ejemplo para pensar si es un costo fijo de capacidad, estructura o de operación. Es decir, los de capacidad, estructura están relacionados, como dice la definición, con el nivel de estructura disponible. Cuando uno piensa dónde está la estructura del negocio en la contabilidad, uno debería pensar inmediatamente en bienes de uso, ¿no? Que ahí está, justamente por eso son de uso. Depende del giro del negocio, pero instalaciones, maquinarias, rodados, inmuebles,
vía amortización generalmente, ¿no es cierto? Se reconocen en los costos, son típicos costos de estructura o capacidad. Para que den un salto, como le decía con el alquiler, van a dar un salto por tener otra estructura o capacidad, si no se van a mantener siempre constantes. Acuérdense no meter en este análisis la inflación, es nivel de actividad, porque si no, es más en Argentina, hacemos variable cualquier costo, ¿no es cierto? Eh, Siempre nivel de actividad el análisis para esta clasificación. Volumen de producción y o nivel de ventas para los de comercialización. Profesor, en el chat están diciendo que no está compartiendo pantalla del PowerPoint. Ah, perdón, ahí lo pongo, ¿eh? Gracias. Perdón, pero estaba pantalla completa, ¿eh? Por eso no los vi. A ver, avísenme ahora, ¿eh? Alguno por audio, pues ya de vuelta me desapareció el comentario. ¿Ya están viendo según su variabilidad la pantalla? Sí, ahora sí. Bárbaro, gracias. Bueno, como les decía, entonces estamos ante costos variables. Es más, les voy a poner un gráfico, típica gráfica de costos variables, algo así, ¿no? En el cual acá tenemos cantidad, que sería el nivel de actividad, y en este eje tendríamos la cuantía de los pesos del costo que estamos analizando. Típico, conceptualmente, costo variable. En cambio, en los fijos estamos pensando en alguna gráfica de este tipo, ¿no? Típico costo fijo, como decía, si pego un salto, es un salto de escalón hacia otro nivel, pero que eso no lo hace variable. Sin solución de continuidad a otro nivel, como por ejemplo podría ser un alquiler que pasó por un segundo alquiler, es decir, el salto, cuando son de capacidad de estructura, el salto lo da tener otra estructura o capacidad, y en cambio los de operación, lo que le decía, este salto lo da la misma estructura disponible, pero operarla de otra manera, típicamente en turnos de producción, es decir, pasó con la misma estructura a producir de un turno a dos turnos, de dos turnos a tres turnos, ¿no? Típico turnos de 8 horas pensando en una empresa industrial. Entonces hay costos que van a traer este salto, que son los de operación por esa decisión, pero que los de estructura o capacidad van a seguir constantes, pues con la misma estructura o capacidad, las mismas máquinas, la misma alquiler, ¿eh? Por eso hay dos tipos y es muy útil para analizar decisiones, sobre todo en un contexto industrial, discernir esto, ¿no? Eh, no solamente son bienes de uso de la capacidad de estructura, digo atados ahí porque también pueden ser un alquiler, como decía de ejemplo, pero es un sucedáneo, podríamos decir. O sea, también representa la estructura, pero como no es propia, no lo vemos en nuestros costos como amortización, sino como alquileres, ¿eh? Y atados también pueden ser otros que son también considerados de capacidad de estructura, están como atados a esa estructura. Por ejemplo, un impuesto inmobiliario que grava ese alquiler o esa amortización del edificio propio. No sé, un servicio de seguridad que si tenemos otro inmueble también vamos a tener que duplicarlo. Es decir, están atados porque van a dar ese salto si tomamos esas decisiones de inversión en bienes de uso o en estructura, también tenemos que imaginar que van a dar ese salto de escalón. ¿Mm? Y después tenemos semifijos y semivariables. Esta también es una clasificación que es importante considerarla teórica. ¿Por qué? Porque efectos prácticas, esta clasificación terminamos utilizando la binaria. Es decir, o terminamos metiendo en la bolsa de costos variables si tiene esa proporcionalidad, por lo menos con tendencia proporcional al nivel de actividad. Y si no la tiene, porque dijimos que todos varían, pero como salto de escalón en algún momento, por algún motivo, vamos a considerar fijo. Es decir, y siempre nivel de actividad. Olvidémonos de otros factores, esto les va a quedar muy claro cuando intenten hacer completo y completo. Se van a sentir tentados a pensar que hay costos variables, pero cuando piensen que en función a qué pensaban que varían, y si varían con esta tendencia proporcional, se van a dar cuenta que son muy pocos los que lo cumplen, y son pocos los costos variables. Y si no son variables, son fijos a nivel práctico, es binario. Ahora, a nivel teórico,
se da una disquisición que puede haber semifijos o semivariables. Muchos, inclusive, es otra confusión doctrinaria, que van a encontrar algunos que hasta lo toman como sinónimos. A mí me gusta fijar posición en esto y, como en todo, dar mi opinión, pero sepan que pueden encontrar otras posiciones o otras denominaciones, por eso está bueno fijar también conceptos. En el cual yo digo, semifijos son variables respecto del tiempo, pero no se puede inducir de antemano, al menos su variabilidad respecto a la eficiencia. En este caso sería en un costo variable de producción, o que pensaríamos que es variable, sería el nivel de producción, el volumen de producción, o el nivel de actividad en general, ¿no? Que es lo que analizamos para esta clasificación. Por lo tanto, no se puede asumir que son variables. Es una clasificación que en realidad es media empírica, al revés de la realidad llevada a esta clasificación por este autor Vázquez. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio de un autor argentino? Porque se dio cuenta que específicamente en las horas extras, cuando se paga personal por modalidad de jornal, se da una particularidad que es esta, que serían los costos, un ejemplo típico y sobre el que está pensada esta clasificación de costos semifijos, ¿no? Imagínense que yo le pago a un operario por el jornal de 8 horas de un turno, 100 pesos por hora, 800 pesos por la jornada, para hacerlo fácil. Si yo le tengo que pedir que se quede una hora extra más, para hacerlo fácil, una hora extra normal, igual que la otra, 100 pesos, le voy a tener que pagar 900 pesos. Uno pensaría que va a ser esto, ¿no? El costo con el típico costo variable que va en su cuantía incrementándose. Va a pasar de 800 a 900. Ahora, ¿qué pasa en esta parte que es el nivel de actividad? ¿Puedo asumir que también va a desplazarse para la derecha? La expectativa es que sí, pero yo no puedo manejar por expectativa para tomar decisiones o gestionar costos. Es decir, si fabricó 800 unidades para hacerlo en línea en 8 horas, podría pensar y me gustaría, y mi motivación es que se quede una hora más para que haga, en vez de 800, 900. Pero si se quedó leyendo el diario, tomando mate, mirando el techo, como pago en función al tiempo, esas remuneraciones, y no a la eficiencia, que es lo que está en esa frase un poco teórica, pero que ahora creo que va quedando más clara, no puedo asumir que es un costo variable. Lo que pasa, varía este eje como del costo, sí, pero el no sé qué pasa, signo de interrogación. Y como igual lo voy a tener que pagar, pase lo que pase, es esa característica de semifijo. Que en la práctica, ¿por qué semifijo y no semivariable? Porque lo que viene después del semi es lo que para mí es que pasa a nivel práctico, en esto que decimos que es binario. En la práctica, teóricamente decimos esto, bueno, el binario implica dónde lo mandamos. El semifijo va a parar a la bolsa de costos fijos de operación. Y ahora vamos a ver el semivariable, terminamos generalmente mandándolo en la práctica a los variables, ¿eh? Pero bueno, terminemos con el costo fijo, entonces, como primera aproximación teórica, es como quedaría también saltito de escalón, como todos los costos fijos cuando varían, pero ese saltito de escalón ni siquiera es como los turnos de operación que a lo mejor se dan semanalmente, se dan hasta por día. 800 pesos el día que fueron 8 horas, 900 pesos el día que fueron 9 horas, 1000 pesos, después va, no sé, horas extra doble a 1200, baja después un poquito a 1000, otro. Es decir, saltito de escalón que son diarios. En la operación suelen ser semanales y se programa la operación por semana. Y lo de capacidad de estructura, lo que se mantiene constante, puede ser hasta todo un año a lo mejor, ¿no? Si no modificamos esa estructura disponible. Y después tenemos los semivariables, ya para ir finalizando, porque también ya estamos cerca del horario. Semivariables no son sinónimos de semifijos. Comportamiento mixto, como le pongo ahí. Es decir, tiene una parte fija y otra parte variable. Típicamente, acá, perdón, fui para atrás. Típicamente, la energía es un ejemplo de estos costos semivariables con la que funcione la fuerza motriz de las máquinas de una empresa industrial, en la cual supongamos que es con energía eléctrica que viene por una factura de norte, de sur, ¿no? Porque también el ejemplo del ejercicio que van a hacer es con máquinas que funcionan con combustible que hay que echarle a las máquinas, que también está presente este concepto del semivariable, pero en este caso imaginemos más fácil, viene una factura. En cero, que nivel de actividad no producimos nada, ¿nos va a venir en cero esa factura de norte, de sur? No. Va a venir ya con, qué sé yo, un cargo fijo por acá, que tiene que ver con los impuestos, con el cobro del medidor, la parte de tarifa fija justamente que se le llama,
Y después sí, a medida que me desplace por el nivel de actividad, por el volumen de producción, va a empezar a variar con solución de continuidad todo lo que vimos un costo variable, ¿no? Y con esa tendencia proporcional. En volumen de producción va variando el costo de la energía. Pero este es un costo semivariable. ¿Cuál es la diferencia con este? Que este en la ordenada al origen estaba en cero, el variable. El semivariable no está en cero, ya arranca con un monto. ¿Esto qué implica? Que si yo hago una discriminación de este costo, voy a encontrar dos partes. Esta parte que es fija y toda esta parte que es variable. Tiene dos partes. Típico de un costo semivariable. Ahora, energía, el mejor ejemplo, también muy empírico, ¿no? Esa energía con la que funcionan las máquinas, por temas prácticos, como les digo, se suele meter todo en la bolsa de variables. ¿Por qué? Porque además la cuantía proporcional de esta parte fija suele ser bastante chica en función de lo que viene después de la parte variable, ¿no? Esto no está a escala, normalmente es más la diferencia proporcional. Ahora, después si queremos ser más finos todavía con el análisis, y también lo que podemos hacer es la parte fija, mandar la energía fija y la parte variable, la energía variable como costo variable, y todavía vamos a ser más precisos con los análisis y las decisiones que vayamos a tomar. Bueno, y para ir concluyendo y que puedan tener el ejercicio, ya estamos a las 3 de la tarde, elemento del costo de fabricación. Esta vamos a seguir mucho con esta clasificación, vamos a ver puntualmente cada uno con ejercicios inclusive, pero una primera aproximación es que es un subcosto del costo de producción, es decir, cuando hagan el ejercicio de completo y completo, si no definieron qué es de producción o fabricación, no amerita que sea ninguno de estos tres, a diferencia del otro de naturaleza, que todos tienen que pasar por uno de esos tres orígenes del costo. Acá, si es de producción, tiene que ser o materia prima, mano de obra directa o carga fabril. Pero si no es de producción, es decir, si es por funciones de administración, de comercialización, no es ninguno, no va en ninguno en esta clasificación. ¿Tá? Esta es muy aproximación inicial. Materia prima incluye los componentes de un producto. Si uno se imagina que está en la fórmula, en la receta del producto, en principio, aunque vamos a ver que hay otros requisitos, sería materia prima, pero por ahora estamos bien con esa noción. Mano de obra directa es el trabajo directamente realizado en la elaboración del producto, y carga fabril son también llamados costos SIF, ¿no? Que no es acá el detergente, ¿no? Acá en la disciplina siempre las siglas tienen diferente acepción. Costos indirectos de fabricación. Siempre que sean de fabricación, que no es ni materia prima ni mano de obra directa, es SIF o es carga fabril. Incluye, por ejemplo, la mano de obra indirecta respecto a los productos. Acuérdense que esta denominación implícitamente habla piensa en los productos como unidad de costos, no piensa en unidades de costeo para la direccionalidad. También puede haber materiales indirectos, los materiales primas serían materiales directos respecto a los productos, como una de las características adicionales. Así que esta es otra característica, otra clasificación. Con esta pantalla inicial pueden ya tener la base para pensar en estos ejercicios que van a tener que hacer, completo y completo, que igual tienen la solución, pero como les decía, les pido que lo intenten hacer antes cada uno y después hacer en común la solución. Y después tenemos costo primo y costo de conversión, que es una combinación de también estos conceptos que recién veíamos, ¿no? Materias primas, mano de obra directa y carga fabril, que fíjense que carga fabril, mano de obra directa, está en los dos conceptos, en el costo primo y en el costo de conversión, con lo cual no se llega, la suma de estos dos no es el costo de fabricación como si lo era, o de producción como si lo era si sumaba materia prima, mano de obra directa más carga fabril en la anterior. ¿Por qué? Pues estaríamos duplicando el costo de la mano de obra directa, que está presente tanto en el costo primo como en el costo de conversión. Esta clasificación está medio antigua, pero la van a encontrar bastantes más para ver qué factores van apareciendo en este costo industrial. Primero, primo, no es como digo, es aquel viejo chiste de la disciplina malo del costo del hijo de mi tío. La acepción de primo es cronológicamente lo que primero sucede en ese proceso de transformación, ¿no? De un proceso industrial. Es decir, combinar la materia prima o materiales directos con la mano de obra directa. Y después que suceda eso, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar el costo de convertir, que es conversión, que la materia prima, que es lo que no está acá, que ya lo tenemos aparte, convertirlo en qué? En producto terminado. Eso es lo que refleja
este costo de conversión. Igual esta clasificación no la tienen en completo y completo. Bueno, y acá tiene un resumen de todo lo que vimos, de algunas de las clasificaciones. De vuelta, un resumen esquemático de todo esto que acabamos de ver, para, inclusive con algún ejemplo y demás, para terminar de complementar. Y esta es una manera de llegar, como les decía, ya es la última pantalla, ya sé que estoy un par de minutos excedido, pero bueno, es el viaje que no tenemos que hacer. Fíjense, este es para que vean esto de cómo interactúan las clasificaciones y cómo sirven entender unas para concluir otras o cómo fusionarlas, ¿no? Acá tenemos, por un lado, la clasificación esta que vimos de naturaleza económica. Si algo que lo origina es material, labor o es otro, que acá decimos que es de producción por el hecho de que estamos queriendo llegar a los elementos del costo de fabricación, ¿no? Porque esa clasificación es para todos los costos, ¿no? Y después directo e indirecto, que sería respecto, aunque no está claro acá, respecto a los productos, como implícitamente esa clasificación de materia prima, mano de obra directa y carga fabril o CIF asume, ¿no? Y esto es para completar el cuadro que queda acá, los 6 cuadrantes, ¿no? Es decir, si es material por naturaleza, si es directo respecto a los productos, ¿cómo lo vamos a llamar? Materia prima. Si es algo material por naturaleza, pero es indirecto respecto a los productos, vamos a estar ante carga fabril o CIF, ¿no? Que también se le llama costos indirectos de fabricación. Si es labor de alguien de la organización y directa respecto a los productos, es cuando hablamos de justamente mano de obra directa. Pero si es indirecta respecto a los productos, ya entra en la carga fabril. Y si es otros de producción indirecto respecto a los productos, carga fabril o CIF. Ahora fíjense en esto también que, ya para cerrar también, defender por qué yo le llamo carga fabril es semántico. Esto van a encontrarlo como CIF en los ejercicios mismos que estamos proponiendo en la cátedra, en la guía, en la bibliografía, mucho más. Pero ¿por qué me parece más preciso siempre hablar de carga fabril y no de CIF? Porque miren acá en este cuadrante si le ponemos CIF. Le pongo un signo de pregunta. ¿Se acuerdan que CIF era costos indirectos de fabricación? Y acá ya asumimos esa relación con respecto a los productos, inclusive. Indirecto, y acá dijimos que es directo. ¿Se acuerdan de la contradicción? Y no es semántica solamente porque, bueno, existe algún costo. La mayoría son indirectos, pero hay costos directos respecto a los productos y que serían carga fabril, no CIF, siendo correctos con la semántica. Por ejemplo, tenemos productos que cada uno lo hacemos con una línea de producción diferente, con una máquina diferente. La amortización de esas máquinas, ¿es directo o es indirecto? Es directo. Y estamos ante un otro, pues no es ni material ni labor, y es directo frente a los productos y le estaríamos llamando carga fabril, perfecto. No entramos en ningún conflicto semántico. CIF no, sería CDF en todo caso, porque es directo. Es decir, son excepciones, pero puede haber costos directos de fabricación que sean carga fabril, ¿no? Para no entrar en ese conflicto de llamarlo CIF. Así que de paso, aunque todos los vamos a tomar como sinónimo a lo largo del curso, pero es la defensa de por qué me parecen también mejor llamarlo carga fabril, además de esto de cómo interrelacionan muchas veces diferentes criterios de clasificación. Bueno, terminamos la presentación y bueno, ya estamos en horario con un par de minutitos excedidos, así que les propongo ver también, hay otra, quizás esta no la suba, o después igual la subo, pero tienen esta que les di en otra clase en la costa, está más extensa y más o menos son los mismos archivos y ya está subida ahí al canal de YouTube, lo van a encontrar ahí relacionado también en el mismo canal. Se llama justamente Clasificaciones de Costos por Bruno Jaunarena, así que ahí también si quieren ir mirando, es más o menos lo que estuvimos viendo, pero con un poco más de tiempo porque son clases más largas. Con el mismo material, ¿no? Así que bueno, si les parece, ya cerrando, les queda a ustedes a intentar completo y completo, ya tienen todo el herramiental teórico, bagaje teórico previo para poder intentar hacerlos. Tienen también la solución, pero intenten hacerlo antes, les va a ser de mucha utilidad. También usar el foro y seguramente igual el lunes le dediquemos unos minutos introductorios a la puesta en común de la solución, a comentar sobre todo algunas, no vamos a ir uno por uno, pero sí a dudas que tengan, tráiganlas y
Eh, Puntualmente algunos que me parece que vale la pena sacar del jugo en esto de terminar de entender con esos ejemplos bien cómo pensarlo, que es lo que más me interesa a esta altura del curso, las diferentes clasificaciones. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario, si no, ya por ahí vamos cerrando. Bueno, les agradezco y hasta el lunes.